La antigua Ruta 666, la autopista del diablo. En las vastas extensiones de los Estados Unidos, existen caminos que trascienden la mera función de conectar dos puntos. Algunas rutas se entrelazan con el folclore, tejiendo narrativas que bordean lo sobrenatural. Una de ellas, sin duda, es la tristemente célebre antigua Ruta 666. Durante décadas, este tramo de asfalto no fue solo una carretera, se convirtió en un personaje ominoso en las historias de terror americanas. Su nombre, asociado directamente con el número de la bestia, parecía sellar su destino y el de quienes se aventuraban por ella. ¿Era solo una coincidencia numérica o algo más oscuro acechaba en sus curvas? La designación de la Ruta 666 surgió como parte del sistema de carreteras numeradas de Estados Unidos. Fue establecida en 1926 como una derivación de la legendaria Ruta 66 principal. Su propósito era conectar Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, atravesando paisajes remotos y a menudo desolados. La ruta fue numerada de forma lógica. El sistema establecía que las rutas auxiliares llevaban el número de la carretera principal de la que se desprendían, seguido de un dígito. Así, la sexta derivación de la Ruta 66 recibió el infame 666. Nadie pudo prever el impacto cultural y el miedo que generaría esta simple asignación. Poco a poco, las historias comenzaron a surgir, alimentadas por la numeración y la naturaleza aislada del camino. La Ruta 666 no era una autopista cualquiera, atravesaba territorios indígenas, paisajes desérticos y montañas escarpadas. Era un lugar donde la ayuda tardaba en llegar y la soledad era una constante compañera. Los lugareños, y luego los viajeros, empezaron a reportar una serie de incidentes inexplicables. Accidentes automovilísticos inusualmente frecuentes y brutales, desapariciones misteriosas y encuentros con fenómenos que desafiaban la lógica. El nombre, por sí solo, ya inspiraba precaución y un extraño temor. Los relatos de quienes transitaron la Ruta 666 son variados y perturbadores. Se habla de vehículos fantasma que aparecen de la nada y se desvanecen, de figuras sombrías que acechan en los arcenes y de extraños susurros en el viento del desierto. Algunos incluso reportaron el mal funcionamiento de sus propios vehículos sin razón aparente. Historias de ganado mutilado sin explicación en los ranchos cercanos también contribuyeron al creciente aura de terror. La ruta fue apodada la Autopista del Diablo o la Carretera Maldita. Este apodo no era solo un nombre pegadizo, sino un reflejo del miedo genuino que inspiraba. En las leyendas locales de las tribus Navajo y Ute, que habitan gran parte de los territorios atravesados por la ruta, ya existían historias de seres malévolos. Entidades como el Skinwalker o el Wendigo son parte de su folclore, criaturas que se cree pueden tomar formas animales o acechar a los viajeros desprevenidos. Estas creencias ancestrales, combinadas con los incidentes modernos, crearon un caldo de cultivo perfecto para que la Ruta 666 se convirtiera en un imán para lo inexplicable. Las historias de horrores antiguos parecían encontrar un nuevo hogar en el asfalto moderno de la carretera. La percepción de un mal inmemorial se fusionaba con el temor contemporáneo. Por supuesto, no faltaron quienes buscaron explicaciones lógicas para la infame reputación de la ruta. Los críticos señalaron la geografía desafiante de la carretera, con sus curvas pronunciadas y cambios de elevación abruptos. Estas condiciones hacían los viajes peligrosos, especialmente para conductores poco experimentados o fatigados. Además, la remotidad de la ruta significaba que los servicios de emergencia estaban lejos. Un accidente grave o una avería podía tener consecuencias fatales simplemente por la falta de asistencia inmediata. La superstición, argumentaban, llenaba los vacíos dejados por la tragedia y la geografía. La mística de la Ruta 666 trascendió las fronteras del folclore local para infiltrarse en la cultura popular. Se convirtió en un tema recurrente en libros, películas y programas de televisión que buscaban explorar el lado oscuro de las carreteras americanas. Su nombre solo ya era suficiente para evocar una sensación de peligro y misterio. Películas de terror y documentales la mencionaron, cimentando su estatus como un ícono del horror en carretera. Incluso aquellos que nunca la transitaron conocían su leyenda, alimentada por la fascinación humana por lo prohibido y lo desconocido. La carretera se convirtió en una metáfora del mal acechando en los márgenes de la civilización. A principios del siglo XXI, la presión pública y política para cambiar el nombre de la Ruta 666 se hizo insostenible.
Las iglesias, los legisladores y los ciudadanos expresaron su malestar por la asociación con el número bíblico de la bestia. Creían que el nombre en sí atraía la mala suerte y la desgracia. En 2003, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una medida para cambiar el nombre de la Ruta 666. Se renombró como US Route 491, un intento de despojarla de su aura maligna y de su terrible reputación. Fue un esfuerzo consciente para borrar una parte incómoda de su historia. Con el cambio de nombre, ¿desaparecieron también los fenómenos inexplicables y las leyendas? Muchos creen que no. El misterio de la Ruta 666, ahora 491, sigue vivo en la memoria colectiva y en los relatos de quienes la transitaron. Un nombre puede cambiar, pero las historias y los miedos a menudo perduran mucho más. Aún hoy, hay quienes aseguran que la carretera sigue siendo un lugar de extraños sucesos, independientemente de su numeración oficial. La Ruta 666, la autopista del diablo, perdura en el imaginario popular, recordándonos que algunos misterios se niegan a ser enterrados, incluso bajo un nuevo nombre. La antigua Ruta 666 es un testimonio de cómo la combinación de un número, la geografía y el folclore puede crear una leyenda duradera. Es una historia que nos invita a cuestionar los límites entre la realidad y la superstición, entre lo que podemos explicar y lo que permanece en las sombras. Ya sea un camino verdaderamente maldito o simplemente una serie de coincidencias alimentadas por el miedo, la Ruta 666 nos recuerda que algunas carreteras no son solo senderos, son portales a la imaginación, a nuestros miedos más profundos y a los misterios que aún nos acechan en los rincones olvidados del mundo.